Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más conectados. Alberto, ¿cómo andan, chicos? Hola, profe. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, Yo hice un par de ejercicios, pero en el 32 como que me mareé un poco. ajá, bueno. Si no lo podías plantear y Este de la camioneta, sí. bueno, vamos a copiar la figurita y vamos a ponerla acá. Bueno, y contame qué fue lo que hiciste, o repasemos, a ver, nos pide dos cajones de 350 kilogramos cada uno. Están colocados en la caja de una camioneta de 1400 kilogramos, como se muestra en la figura. Hallar las reacciones del piso sobre cada una de sus ruedas. Sí, contame qué hiciste. Primero a los 350 kilogramos los pasé a Newton, Ujú. igual que a los 1400. Sí, bien. Y después decía que teníamos que hallar las reacciones sobre cada una de las ruedas. Ujú. Entonces yo ahí sí entendí que había que aplicar la fuerza de torque en A y la fuerza de torque en B por Bueno, cada una de las ruedas. podría ser es una posibilidad. No es la única, pero es una posibilidad. Sí. Pero como que me trababa, digamos, por ejemplo, en A tendría que hacer C por la distancia de C a A. Y Y hagamos lo siguiente. ¿Por qué no identificamos las fuerzas involucradas sí, y, y después y después vemos cómo lo planteamos? ¿Sí? Así vamos sí, sí, por partes, ¿te parece? sí. Entonces, vayamos a identificar. Lo primero, lo que nos pide son las reacciones, ¿no? O sea, estas fuerzas. Claro. Esto, que lo vamos a colorear así. Y vendría a ser RA, una de las fuerzas que nos está pidiendo. ¿Sí? Sí. Esto lo puedo poner así. No, así no, así. Ahí está, mira. Voy aprendiendo cómo poner un subíndice. Y control C, control V. La otra fuerza que nos pide, Es la de B. ¿no? Sí. Solo que esta la vamos a llamar RB. Ahí está. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Qué otras fuerzas están involucradas acá? ¿Qué otras fuerzas hay? El peso de C y de D. El peso de C y el peso de D que estarían acá, ¿no? Sí. Sí. Vamos a colorearlas en azul y vamos a copiar esto. Listo, entonces sería el peso C, ¿sí? Sí. Y dijiste el peso de D, D. que estaría por ahí más o menos. Así, peso de C, Sí. peso de D. Voy a dibujar un poquito más cortas a C y a D, así no se nos superponen con los otros datos que tiene el problema.
¿sí? Total, esto no está necesariamente a escala. Eso lo tenemos claro. Bien, ¿y qué más? ¿Esas son todas las fuerzas que tenemos? No, y el peso de la caja. El O peso, la camioneta sería, el peso de la camioneta. claro. Eso, el peso de la camioneta. Esa está por acá. Vamos a hacer un poquito más grueso. Tendría que ser acá. Listo. Vamos a ponerle así el peso de la camioneta. Bueno, bien. Ok, tenemos identificadas todas las fuerzas del problema. Ahora, vos decías que para hallar esas reacciones ibas a calcular torques. Sí, la sumatoria de torque. Bien. ¿Y en qué punto te parás para calcular esos torques? Y en A o en B, Bueno, empecemos por alguno. por el A. Nos paramos en A. Entonces vas a calcular los torques en A. Sí. Eso sí, bien. Así yo voy escribiendo. ¿Sí? Los torques vamos a ponerle tau en A, sí, para no andar buscando la letra griega. Eso. Bueno, entonces, ¿qué torques tenemos en A? Y está C, El torque de, cuando está C, sería el torque de la caja C. claro. Ok, vamos a ponerle así, C. ¿Y este torque es positivo o negativo? Claro, yo con eso me compliqué, Ah, no sé cuál poner positivo y cuál poner negativo. Ni en bueno, A ni en B. bueno. Eh, Identifiquemos cómo calcularías este torque primero. Vamos a preguntarnos cómo calcularías el El torque. de C. Sí. O sea, ¿cómo calculás este torque en C? Y sería la fuerza Sí, por la distancia que hay de C a A. desde acá hasta Hasta acá, A. de Pero aquí, perpendicular. esta distancia. Claro, Ah, esa distancia es el brazo de palanca, ¿no? Eso sería. claro. Bien. Entonces, Yo la calculé y es 0,75 metros. a ver, entonces vamos a ponerle. Eso sería el peso de C, Sí, ¿no? Por la distancia, teniendo presente que es perpendicular, sea eso, sería, sí. ¿no? Bien. Ahora, ahora vamos a ver cuánto vale en numerito, ¿sí? Pero lo que Bueno, importaba acá era saber si ese torque era positivo o negativo, ¿sí? Lo que necesitamos saber es si acá va un signo más o un signo menos. Entonces, había dos opciones para definir el signo del torque. Una de ellas era pensar en cómo hacía girar el objeto en torno a ese punto y compararlo con cómo giran las agujas del reloj. Esa es una opción. La otra que también vimos era la regla de
la mano derecha. Sí. ¿Vos tenés preferencias por alguna? ¿Te ubicás mejor con una que con otra? Por las agujas del reloj. Con las agujas del reloj. Bueno, entonces, fíjate que vos estás parada en este punto Sí. y lo que estás viendo es esta caja y una fuerza que actúa sobre esta caja. ¿Sí? Sí. En definitiva, si el piso de la camioneta no estuviese, esta caja estaría cayendo, ¿no? Moviéndose hacia acá. Sí. Entonces, cuando vos tenés que señalar con un vector la posición de esta caja, fíjate lo que pasaría. Yo voy a poner una flecha acá que señale ese vector. La voy a pintar de otro color y la voy a poner bien gruesa para que se vea. Fíjate, si la caja estuviese cayendo, lo que pasaría con la flecha sería que haría esto, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se está moviendo esa flecha en relación a las agujas del reloj? Antihorario. Antihorario. Bien. Entonces, si es antihorario, el signo, ¿cómo es? Positivo. Positivo. Bien. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, esa es la forma de pensar en general cómo definir el signo de los torques. Hagamos, si querés, a modo de ejercicio, cómo sería entonces ahora el torque que genera el peso sobre la caja D. La fuerza Eso peso. sería en sentido horario. Claro, ¿no? Porque esto empezaría a hacer este movimiento. Claro. Y si hace este movimiento es en sentido horario. Y si es en sentido horario, entonces Es negativo. es negativo. Exacto. Exacto. ¿Bien? Sí. Sí. ¿Querés que lo hagamos con las otras como para ver, por ejemplo, con el peso de la camioneta? También va a ser negativa. También va a ser negativo. ¿Y con la reacción en B? Va a ser positiva o no. Claro, porque es como que estaría haciendo fuerza así, Claro. ¿no? Sí. Así. Claro, sí. ¿Y la reacción en A? ¿Qué torque genera? Ninguna o sí. Ninguno. No. Porque está aplicada la reacción Pena. sobre el mismo punto donde estamos calculando el torque. Claro. Así que no genera ningún torque. La, Bien, Sí, sí. la distancia a ese punto es nula, digamos. claro, No tiene distancia a ese Claro. punto, por eso el torque cero. Sí. exactamente. Sí, ahora sí. ¿Al- Sí, eh, sí. ¿Algún otro quiere preguntar algo respecto de este problema? Brenda, Camila, Jerónimo. Hola, profe. Hola. Yo hice sumatoria de momentos en B, Ajá, pero es lo mismo igual. Después sustituí esa, esa RB, la sustituí para sacar RA. claro. Lo que tienen que, lo que tienen que tener en claro es que si ustedes separan NRA para calcular los torques, les va a aparecer la reacción RB y con eso pueden determinar RB, porque va a ser la única. Claro. Sí, sí, de las dos maneras va a dar lo mismo, calculo. O sea, si ahora separan en B, RB no les va a generar ningún torque respecto de B, y entonces van a poder calcular la reacción en A,
porque acá RA ahora sí va a generar un torque. Y van a Claro, poder sí. despejar RA. Entonces tienen que pararse a hacer los dos cálculos. Pararse en RA y pararse luego en RB para determinar cada una de ellas. ¿Es la única forma de resolver el problema? No. Podrían pararse en RA o en RB, en alguno de los dos, y además calcular la sumatoria de fuerzas e igualarla a ¿Qué es cero. eso? Sumatoria de fuerzas para averiguar el revés. ¿Sí? O sea, a ver, como para escribir, vamos a escribir las opciones. ¿Sí? Una opción, vamos a ponerle así, opción 1, para resolver este problema. Sumatoria de torque sobre A igual a 0. Con eso determinan RB. Sí. Y si después hacen algo similar, vamos a poner un espacio, y calculan la sumatoria de torques sobre B igual a 0, con eso determinan RA. Esa es una opción. Ahora, ¿es la única forma de resolver el problema? No. Ustedes pueden calcular la sumatoria de torques sobre A y la sumatoria de fuerzas totales. ¿Sí? Esa sería la opción 2. Ahora también podrían calcular la sumatoria de torques sobre B, con eso determinan RA, y entonces con la sumatoria de fuerzas determinan RB. Eso sería la opción 3. Y en realidad podrían, en términos generales, por llamarle la opción general, si ustedes calculan el torque sobre algún punto y lo igualan a 0, van a tener como incógnitas RA y RB. No pueden, un punto cualquiera que no sea ni A ni B. Y si después calculan la fuerza total, la sumatoria de fuerzas sobre la camioneta y la igualan a 0, con esas dos ecuaciones resuelven el problema. O sea, ustedes se podrían parar y calcular el torque acá, por ejemplo, en este punto, en el extremo delantero de la camioneta, ahí que estoy señalando con el puntero. Y respecto a ese punto, calcular todos los torques y después hacer la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la camioneta. Y de la misma manera, así podrían resolver también el problema. Entonces, esto se los comento como para que vean que no hay una única forma de razonar los problemas. A veces hay muchos caminos, todos son válidos, uno tiene que usar el camino que más cómodo le quede, siempre y cuando respete las consideraciones que tiene que respetar. Recuerden que en general
lo que uno está planteando acá es que la sumatoria de torques da 0 y da 0 alrededor de cualquier punto. Y eso es lo que uno está usando, ¿sí? Elegir el punto que más cómodo le quede para calcular los torques. Bueno, ¿algún otro comentario de este problema? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta también, otra. Bueno, ¿de otro problema? Sí, es más teórica igual. Bueno, La del 34, la B. 34. Acá. ¿Cuál cuerda del aparejo debe tener mayor resistencia para evitar una posible rotura? Ajá. Bien. Y esto era porque se quería levantar un motor que pesa 1600 kilogramos fuerza con un aparejo. Y entonces era, bueno, ¿cuál era la fuerza necesaria para mantener el motor elevado? Bien. Con 1, 2, 3, 4 poleas móviles. Bien. Sí. Y entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál sería la cuerda? ¿Sería la más larga que está en la última polea móvil? ¿Se entiende la pregunta? Dice, ¿cuál cuerda del aparejo debe tener mayor resistencia para evitar una posible rotura? Claro, Cuando se refiere a resistencia, de alguna manera es cuál tiene que ser la más gruesa, ¿sí?, de las cuerdas. Porque es la que va a tener que soportar mayor tensión, claro. ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que se está preguntando el problema. ¿Cuál de todas ellas va a tener que ser más gruesa? Ahí, eso lo tenías en claro, que Sí, era sí, eso. Sí. Y entonces, vos decías que tenía que ser esta. claro, porque como que de ese lado no tiene la ayuda de las otras poleas. No tiene la ayuda de las otras poleas. ¿Y eso en qué le afectaría? Digo, la cuerda es toda una sola. Toda de acá, toda hasta acá es la misma cuerda. Sí, Es el mismo grosor de cuerda, ¿no? ¿Y qué sí. quiere decir que no tiene la ayuda de las otras poleas? No sé si interpreto bien eso. Y como que las poleas no era que ayudaba el peso del objeto que estaba. Las poleas de alguna manera lo que hacen Como que es aliviaban el peso. reducen reducen la tensión sobre la cuerda, Claro, ¿no? O sea, con una polea móvil, la tensión que vos tenés es la mitad del peso que estás soportando en la primera, y en la segunda la tensión se disminuye a la mitad nuevamente, así que es un cuarto, y así. claro, Así que lo que sería acá, la respuesta sería que esta cuerda es la que está sometida a la mayor tensión, claro, ¿sí? sí, Entonces, como está sometida a la mayor tensión, esta tiene que ser la más resistente, la más gruesa, ¿sí? Pero tiene que ver con las tensiones. Eso, la claro. tensión a la cual está sometida la cuerda. Esa sería la respuesta. Ese valor lo podés calcular, Jimena, es el valor de tensión que tiene que soportar esa cuerda. Lo puedo calcular. Claro. Digamos, ¿cuál sería el valor de en esa primer polea? Al ser una polea móvil, tenés dos Eh, tensiones hacia arriba y el peso el, hacia abajo. el peso sobre 2, ¿o no? Claro, exactamente. Y podés de la misma manera calcularle en las otras poleas
poleas y como para justificar un poco más la respuesta, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, esta primera, si es el peso sobre 2, el peso era 1600. Yo a los 1600 los pasé a Newton, ¿está mal? Los podés pasar a Newton. Fíjate que acá ya estaban en unidades de peso, de kilogramos Sí. fuerza. Pero podés pasarlos a Newton y trabajar con Newton. No hay ningún Ah, problema. bueno. Cualquiera está bien. Bueno, Si lo medimos en kilogramos fuerza, esta está sometida a 800 kilogramos fuerza, ¿no? La primera cuerda. Y la segunda, dividido 4 sería el peso. el peso dividido 4, así que serían 400. 400 kilogramos fuerza. ¿Y esta tercera? 200. Bien. ¿Y esta última? 100. 100. Perfecto. Entonces, fíjate que hay una gran diferencia en lo que tienen que resistir una y otra, por el peso que tienen que Sí. soportar cada una de ellas. Entonces, efectivamente, esta va a ser la más gruesa y lo podés justificar en función de lo que te sugería Rui, que es lo que acabamos de Lo que calcular. acabamos de hacer. Sí. ¿Cuál es la tensión en cada una de las cuerdas? Sí, sí. Bien, buenísimo. Gracias. De nada, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo, profe, el 37. El 37. Yo tengo la misma duda en el 37. A ver. ¿Qué hay en el Pero yo la tengo en la B, en la pregunta B. Dos personas tratan de mantener en equilibrio una carga elevada sobre la caja de un camión de manera tal que, al moverse este, pueda ser depositada en el suelo. Dicha carga tiene un peso de 90 kilogramos fuerza y se la sostiene como se indica en la figura, donde alfa es 50 grados y beta es 30 grados. ¿Qué fuerza debe ejercer cada persona para lograr esto? ¿Cómo debería modificarse uno de los ángulos para que ambas personas ejerzan la misma fuerza y la menor posible con este cambio? Bien. Ya te digo que las sumatorias tanto en fuerzas en X y en Y, lo hice, pero la verdad no sé, cualquier cosa. Yo hice sustitución ahí, profe, no sé si estará bien. A ver, sustitución de qué. Vamos a En ver. sumatoria de fuerza en X, saqué F1 y lo reemplacé en sumatoria de fuerza en Y, de donde estaba F1. Claro, Y ahí fui sacando y después... sí. Sí, en definitiva queda un sistema de ecuaciones, ¿no? Eso es lo que estamos Claro, hablando. Digo, cuando esta persona hace una fuerza, esta fuerza que ejerce sobre esta cuerda genera una tensión y esta tensión se transmite a través de la polea hasta el punto A. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, acá tenemos una tensión A. Lo llamamos tensión A. Ahí está. Lo mismo ocurre del otro lado. Sí. Y aparece una tensión, perdón, le puse tensión A, no, vamos a ponerle tensión P, que viene de la polea B. Así
identificamos con cada lado. Lo mismo entonces, dijimos, ocurre hacia el otro lado, solo que lo vamos a llamar tensión C. Tenemos otra así. Y además, el peso de esta caja genera una tensión en la cuerda que se transmite hasta el punto A también. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, pero yo no la había El peso. puesto. Claro, es el peso, en definitiva, lo genera a través de una tensión, se transmite. Pueden llamar el peso, lo pueden Claro. llamar la tensión del peso, como quieran. Sí. En definitiva, es una fuerza que está actuando hacia abajo. ¿Sí? Que le ponemos, vamos a diferenciarlas con colores. Ahí está. Bueno, y ya está. Esas serían las fuerzas que tenemos involucradas, ¿no? Sí, eso creo que son las únicas que hay. Bien. Y entonces tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Suponiendo que X es horizontal y positivo hacia la derecha y es vertical y positivo hacia arriba, así me ahorran de dibujar los ejes. Entonces, para X, ¿qué componentes tenemos? Menos TV por coseno de 50. Menos T, D, por coseno de 50, sí. Más TC. Permítame ponerle coseno de alfa. Más TC, sí. Por coseno de 30 o beta. Coseno de beta. ¿No? A cero, sí. Eso igual a 0. Bien. Y suma fuerzas en I. ¿Qué tenemos? TC por el coseno de 50 o de... Yo me equivoco porque lo tomé como F1, por eso. Por ahí me trabo ahí. Ah, Sería TV por el seno de No sé cuál 50. es cuál. Claro, TB por el seno de 50 o de alfa. bien. En unos minutos se va a cortar, nos volvemos a conectar enseguida. ¿Sí? Bueno. Y ahí menos el peso. O Me- TBP. Bien. Sí. Brenda, Yo. ¿así lo planteaste? Sí. Bueno, ¿cuáles son las incógnitas acá? T1 y T2. Claro, TB y TC, como lo llamamos acá, F1, F2, como Sí. lo llamó Jerónimo, son estas dos.
la forma de resolver esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que lo que hay que hacer es despejar en una de ellas una de las incógnitas y reemplazarlo en la otra, y ahí se halla la segunda, y entonces con la segunda se halla luego la primera. Eso Ah, bueno. ¿te animás a hacerlo? Sí, sí. Y después te mando foto. Sí, sí, claro, por eso, o sea, digamos, de alguna manera, eso es una parte matemática, digamos. Eso no Sí, quita sí, sí. que no haya complicación en la matemática en absoluto, todo bien. Eh, pero, pero por ahí tratá de hacerlo vos y, y después lo resolvemos. ¿Sí? Dale. Sí, sí, profe, dale. Bueno, bueno. Eso resolvería la primera parte, ¿no? Sí. Sí. La segunda parte nos pide cómo debería modificarse uno de los ángulos para que ambas personas ejerzan la misma fuerza y la menor posible con este cambio. Para que ambas personas ejerzan la misma fuerza y la menor posible con este cambio. Ahí me decía Jerónimo que es donde te trabaste. Sí, esa no la pude hacer. No sé qué hay que hacer ahí. Bueno, lo podemos dividir por partes, ¿sí? La primera parte tiene que ver con qué tendría que ocurrir para que ambas personas ejerzan la misma fuerza. ¿Sí? Sí. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Bueno, entonces, estábamos en que nos hacíamos la pregunta de la primera parte, de que los dos hiciesen la misma fuerza, ¿sí? Sí. Entonces, dice, ¿cómo debería modificarse uno de los ángulos para que ambas personas ejerzan la misma fuerza? Por ahí podemos reformular un poco esa pregunta y decir, ¿qué tendría que ocurrir con los ángulos para que ambas personas hagan la misma fuerza? Entonces, fíjense mirando acá en la suma de fuerzas en X, ¿qué pasaría con los ángulos? ¿Cómo tendrían que ser alfa y beta si TB fuese igual a TC? Iguales. Deberían ser iguales. Jerónimo, Sí, sí, tienen que ser iguales. tendrían que ser iguales. Entonces, ahí tenemos la primera condición, ¿sí? De que el coseno de que alfa tiene que ser igual a beta para que TB y TC sean iguales, ¿sí? Entonces, con esa condición, ahora venimos a la otra ecuación, a la suma de fuerzas en I, y ponemos que TB es igual a TC y que alfa es igual a beta. Y entonces buscamos cuál es el ángulo beta, o alfa, el que dejen, que haga que la tensión sea mínima, que sea la menor posible.
pensando, por ejemplo, en esto, no lo soltemos tanto, pero digo, tiene que ser igual a 50 o a 30. Tienen que ser iguales. ¿Pero igual a 30 o igual a 50? Bueno, ahí tendrán que ustedes despejar y fijarse qué pasa con la tensión si ponen alfa igual a beta igual a 30 o alfa igual a beta igual a 50. ¿Sí? Ahí va, Jerónimo. Sí, ahí medio que entendí. ¿Sí? Bien. Lo más importante que tiene que quedar de todo esto, más allá del numerito, ¿sí? Es, por un lado, que si los ángulos son iguales, entonces la repartija de fuerzas es equitativa. Los dos van a ser la misma fuerza. Y después tienen que ver si cambian los ángulos, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de las tensiones? ¿Sí? Entonces, ¿cómo conviene dividir esos ángulos? ¿Sí? Y por ahí hasta estaría bueno si cuando lo hacen, piensan entonces, ¿cómo les planteamos la pregunta? ¿Quién está ayudando? ¿Quién estaría ayudando? ¿O quién está haciendo fuerza para que las tensiones sean menores? ¿Sí? A ver, digo, ¿cómo deberían modificarse los ángulos para que ambas personas ejerzan la misma fuerza y que sea la menor posible? ¿Sí? Ahora, por más que sea la menor posible, hay que hacer toda la fuerza para levantar ese objeto. ¿Sí? Es un concepto que lo vamos a ver después, pero es el concepto de trabajo, de energía. Entonces la pregunta es, ¿quién más está haciendo fuerza además de las personas? Cuando uno tiene ese sistema de poleas. Bueno, yo los invito a que se hagan esa pregunta, que se fijen cómo cambia la fuerza con 30, con 50 grados, y que se pregunten quién más está haciendo fuerza en este problema. Y Sí, Alberto, sí, por ahí pensarlo, sí, dos cosas. Ahora pensaba esto que decías vos de quién más está haciendo fuerza. Creo que en la clase pasada o la anterior vos planteaste eso, que por ahí si lo revisan nos va a ayudar los chicos. Lo otro que yo le pensaba es pensarlo en situaciones casi extremas, digamos, si ese ángulo vale cerca de 90 o vale cerca de 0, ¿qué estaría pasando con esas dos tensiones? ¿Cómo se reparte eso en relación al peso? No sé si se entiende lo que planteo. sí. Bueno, la invitación es a que piensen un poco en todas esas situaciones, en esos casos límites, como bien dice Rui, que a veces está bueno plantearse esos casos límites y que piensen en quién está ejerciendo esas fuerzas y después lo conversamos. Brenda, ¿ibas a El decir punto algo? 38. El 38, a ver. En el A dice determinar la posición X de la masa MA cuando el sistema está en equilibrio, con MB pesando tanto, el ángulo
de 53. Sí. Y MA allá arriba de 8 kilogramos. Eso. Bien. Bueno, lo primero que hice fue conseguir los pesos tanto de A y de B. Bien. Sí. Y después hice lo que sería el diagrama libre de masa B con la tensión hacia arriba. Bien, sí. Para despejar que la tensión es igual al peso de B. Bien, exactamente. Sí, sí. Y después hice sumatoria de fuerzas en X igual 0 para averiguar la posición de X. La dirección X vendría a ser paralela al plano, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Sí, sí. ¿Te voy Bien. contando? ¿Sí? Bueno, puse sumatoria de fuerzas en X es igual a menos el peso de A por el seno de 53 Ajá. menos Fx, que Fx sería K por X. Bueno. Sería la Tensión, fuerza que el resorte ejerce sobre la masa A. claro. Bien. Sería menos el peso de A por el seno de 53 menos K por X más la tensión, igual 0. Bien. Bien. Despejé X Sí. y me dio X. Bien. Ahí hallaste y resolviste la parte A. Sí. En el punto B, que me pide el valor de la masa B, para que el resorte no esté estirado ni comprimido. Ahí no sé qué hacer, profe. Bueno, en el punto B pensalo, a ver, pensalo así. Vos en el A tenías una masa de 8 kilogramos, una masa de 10 kilogramos, las pusiste con esa cuerda sobre la polea, uniste la masa A al resorte y soltaste la masa B, entonces al soltar la masa B, el resorte se fue estirando hasta que llegó a una condición de equilibrio. ¿Sí? Sí. Bueno. Y eso ocurría porque la masa de B era tal que generaba una tensión en la cuerda, y si no estuviese el resorte, el sistema se caería, ¿no? Pasaría eso. Sí. Y lo que hace el resorte al estar sujetado a la masa A es generar una fuerza sobre A que pone en equilibrio el sistema, y el sistema no se mueve más. Bueno, esa es la situación A. Ahora imagínate que vos volvés a hacer lo mismo, pero con otra masa, para la masa B, con otro valor Sí. para la masa B, de manera tal de que tenés unida la masa B con la masa A con una cuerda, las pasás a través de la polea, sujetás la masa A al resorte, y cuando vas a soltar la masa B, el resorte no se estira. Si el resorte no se estira, ¿qué quiere decir? Primero, ¿qué fuerza le está haciendo a la masa A? Si no está estirado. ¿Sí? En el punto A, la situación era tal que, ahí no le invoco, el resorte quedaba estirado. ¿Sí? Claro. Entonces decíamos que el resorte le hacía una fuerza a la cuerda, a la masa, acá lo estamos poniendo con la cuerda, le hacía una fuerza a la masa de forma tal de que era como que lo traía hacia abajo, como si estuviese haciendo así, ¿no? Claro. Sí. Le hacía así. La situación en el punto B es que cuando se suelta la masa B, el resorte no se estira. Queda así. No ocurre esto. Queda así. Si no se estira, ¿qué fuerza le Sí. está haciendo acá el resorte a la cuerda?
Ninguna. Claro. Porque la fuerza elástica, lo habíamos visto en la clase, la fuerza elástica Lo era, de fuerza elástica, sí. claro, era proporcional a lo que se estira el resorte. Sí, acá lo estoy leyendo. Ahí lo encontraste, bueno, yo estaba Dice, su dirección se corresponde con el estiramiento o compresión, y su magnitud es proporcional a este. Exacto, acá está. Acá. Entonces, la magnitud de la fuerza es proporcional al estiramiento. Si el estiramiento es igual a 0, la fuerza entonces es igual a 0. Sí, ¿Sí? Entonces, lo que nos dice acá es que si el resorte no va a estar ni estirado ni comprimido, quiere decir que sobre la masa A no está actuando la fuerza elástica del resorte, es 0. Solo va a estar actuando la componente del peso sí, y la tensión. claro. Sin el resorte, sí, sí. Claro. Que la tensión va a ser igual al peso de la masa B. ¿Sí? Claro, entonces el valor de MB sería la tensión esa. El valor de MB por G sería el valor de la Sí, tensión. sí. MB por G sería la tensión esa. Y Bueno, gracias. MB es lo que hay que determinar después. ¿Sí? Justamente ese es el valor que hay que despejar. Adiós, nos vemos el viernes. Bien, Chao. hasta entonces. Adiós. Chao.